Mi madre nos abandonó a mí y a mis hermanos hace 22 años, y ahora regresa dispuesta a quitarnos lo que la abuela nos dejó. Reddit. Tengo que contar esto porque realmente no sé qué hacer. Estoy entre enojada y decepcionada por lo que está sucediendo en mi familia. Me llamo Mabel y tengo 32 años. Estoy casada y tengo 2 preciosas hijas. Sin embargo, ayer mismo se me presentó el pasado para revolverme la vida. Mi madre, que nos abandonó a mí y a mis hermanos hace 22 años, regresó. Y no regresó para vernos después de 22 años. Regresó para jodernos la vida y reclamar lo que ella cree que le pertenece. Todo empezó hace 22 años. Tenía 10 años cuando mi madre, Aleida, nos dejó. No fue un adiós con lágrimas ni abrazos apretados. Fue un día normal, como cualquier otro, excepto porque esa mañana, en lugar de su olor a café y jabón de lavanda, la casa olía a nervios. Mis hermanos Carlos de 8, Ana de 6 y el pequeño Luis de solo 4 jugaban en el suelo sin entender lo que pasaba. Mamá se agachó, nos miró a todos con una sonrisa forzada y dijo: «Me voy un ratito, hijos, a trabajar. Pronto les voy a mandar dinero y nos vamos a vivir a un lugar bonito». «¿A dónde te vas?», pregunté, aunque ya lo sabía. Todos en el pueblo hablaban de el norte, a Estados Unidos. Pero no se preocupen, va a ser rápido. La abuela Natividad, que estaba en la cocina haciendo tortillas, no dijo nada. Solo apretó los labios y siguió amasando, como si ya supiera la verdad. Mamá se fue con una maleta de plástico y una chamarra prestada. Ni siquiera volteó a ver la casa cuando el coyote la subió a la camioneta. Los primeros meses, preguntábamos todos los días a la abuela: ¿ya llamó mamá? La abuela inventaba excusas. Allá es difícil conseguir teléfono. Está trabajando mucho. Pero pasó 1 año, 2, 5. Nunca llegó dinero. Nunca llegó una carta. La abuela Natividad nos mantuvo con lo poco que tenía. Vendía tamales, lavaba ropa ajena y, cuando la cosa estaba muy dura, pedía fiado en la tienda. Aprendí a no preguntar por mamá, a odiarla en secreto. La abuela Natividad, con los años, tomó el lugar de nuestra madre. Ella nos cuidó, nos mantuvo, y nuestra lealtad y amor estaba con ella. Ese amor que nos tuvimos todos como familia hizo que ella nos repitiera constantemente: «Esta casa es de ustedes», nos decía. «Nadie se las puede quitar». Ni siquiera mamá. Pregunté una vez y la abuela decidida respondió, ella menos que nadie: «Esta casa y este gran terreno es de ustedes. Divídanlo en 4. Y aquí podrán hacer sus casas, mis niños. Podrán vivir con sus familias y juntos». Cuando murió hace 5 años, dejó todo en orden. Un testamento que dividía la casa y el terreno entre sus 4 nietos. A nosotros, no a nuestra madre. Terreno que, por cierto, ya estaba construido en su totalidad con 4 casas, que eran una para cada uno de nosotros, sus nietos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Ayer, 22 años después, apareció un fantasma y tocó la puerta. Cuando abrí, vi a una mujer de cabello corto y muy canosa. No reconocí su rostro, pero ella sí. «Mabel», dijo una voz que no reconocí al principio. Era ella, Aleida, más vieja, con una camisa que jamás se hubiera puesto antes de irse. «Aleida», le dije, no me nació decirle mamá. «Como que Aleida, soy tu madre». Intentó mostrar una sonrisa mientras me abrazaba incómodamente. Yo ni siquiera respondí. Ella de inmediato entró y atrás de ella un hombre vestido muy formal. Ella dijo: «No reconocí la casa de inmediato. Ya construyeron en todo el terreno». Miré al hombre que parecía incómodo con la situación y pregunté: «¿Y ustedes?». Mi madre de inmediato me lo presentó. «Él es el abogado Serrano, mi abogado». «¿Tu abogado?», pregunté desconcertada. «Así es. Recientemente me enteré que mi madre murió. Lo siento mucho, pero ahora vain por lo que me toca», dijo, como si no hubieran pasado décadas, como si no nos hubiera abandonado. «¿Lo que te toca?», repetí, sintiendo el nudo en la garganta y el enojo subirme desde el estómago. «Sí, hija, la casa de mi mamá». El abogado intervino. «Tenemos documentos que prueban que su madre tiene derecho a una parte de la propiedad». Y ahí lo supe. No había venido por nosotros. Había venido por el dinero. El aire en la sala se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Aleida seguía parada a medio pasillo, con sus zapatos nuevos y ese perfume caro que olía a falsedad. Y ese hombre que parecía un tanto incómodo. Yo no la invité a pasar, pero igual pasó. «¿Así nada más?», dije, clavándole la mirada.
¿Desapareces 22 años y llegas como si hoy fuera martes de tianguis? Ella respiró hondo, como si yo fuera la irracional. Seguramente no esperaba mi reacción. Tal vez pensaba que la recibiríamos como si nada, como si la hubiéramos visto ayer. Mabel, sé que tengo mucho que explicar, y pasaron muchas cosas en estos 20 años, pero ya no eres una niña. Entiende que lo hice por ustedes, dijo, mientras el abogado miraba su reloj, impaciente. ¿Por nosotros? Casi me río. Nos dejaste con una abuela que apenas tenía para comer. ¿Sabes cuántas noches dormimos solo con un café y una tortilla? ¿Sabes lo que es ver llorar a la abuela Natividad porque no tenía para los útiles de Luis, ni de ninguno de nosotros? Justo en ese momento llegó Ana, mi hermana, que entró a mi casa al ver la puerta abierta. Sin embargo, quedó impactada al ver a Aleida ahí parada. Pero no fue un buen impacto. De inmediato se puso de mi lado y de manera brusca le dijo: ¿Y tú qué haces aquí? Pensábamos que estabas muerta, como nunca te comunicaste. Aleida ajustó su bolso. Incómoda, miró con frialdad a Ana ante su recibimiento. Veo que les alegra mucho verme, dijo con ironía. Ana respondió: la verdad es que nos da igual, pero me parece curioso que aparezcas de repente. Ni siquiera al funeral de tu madre viniste. Ahora que te trae por acá. No vine a pelear. Vine a resolver, dijo, señalando al abogado. Según la ley, como hija de Natividad, tengo derecho a una parte de esta casa. Sentí que las emociones se me alborotaban ante lo que Aleida decía y Ana de inmediato respondió: claro, ahora sí te acuerdas de tu madre y lo que dicta la ley. ¿Y la ley moral, mamá? ¿Esa no cuenta? El abogado intervino. Señoras, esto no es personal, es un tema legal. Si no llegan a un acuerdo, tendremos que ir a juicio. Juicio, repetí, mordiendo la palabra. ¿En serio? ¿Después de que ni siquiera viniste al funeral de la abuela? ¿De que ni por error nos mandaste $1, ni invertiste en esta casa? Aleida bajó la mirada por un segundo, pero luego la levantó con determinación. Que tuve mis razones y no las voy a discutir ahorita. Además, miren, no es solo por mí, dijo, y ahí soltó la bomba. Tengo otros hijos en Estados Unidos y necesito dejarles algo que los proteja. Y necesito dejarles algo. El silencio fue un golpe. ¿Otros hijos? Ana habló con voz temblorosa por la rabia. O sea que nos reemplazaste y ahora quieres robar lo poco que tenemos para darles a ellos. Aleida no lo negó. No es robar, es lo justo, dijo. Fría. Natividad era mi madre, y por supuesto que me tuvo que dejar lo poco que tenía a mí, su única hija. Además, ustedes ya tienen edad para trabajar. Ellos son pequeños y requieren atención y un hogar. Sentí que el suelo se movía. ¿En serio creía que su argumento barato nos iba a conmover? Nosotros también fuimos pequeños, grité. Y te fuiste. Ahí. No te importó dónde dejabas a tus hijos, ni un hogar para tus pequeños. Cínicamente nos dejaste con la abuela. Se partió la espalda por nosotros mientras tú jugabas a ser mamá con otra familia. ¿Y ahora vienes a reclamar su casa? El abogado tosió. Si no hay arreglo pacífico, el juez decidirá. Que lo decida, escupí mirando al abogado también con enojo. Pero esta casa no es tuya. Nosotros trabajamos para invertir en el terreno de la abuela, que por cierto ella nos dejó. La abuela te borró de su testamento, porque por si no sabías, la abuela hizo testamento, y sabía que volverías. Aleida pareció contrariada. ¿Qué quieres decir? Me giré y caminé hacia el altar de la abuela, donde todavía estaba su foto con un velador. Saqué un sobre amarillento de detrás del marco. Nunca creí que tendría que mostrarte esta carta que me pareció absurda cuando la abuela nos la dejó para ti. Toma, léela, le dije, lanzándoselo a los pies. La abuela te escribió esto hace años, por si algún día te atrevías a volver. Aleida lo recogió con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión se derrumbó. Aleida comenzó a leer con voz quebrada. Si estás leyendo esto, es porque al fin te dignaste a aparecer después de abandonarnos. Pero esta casa y estas tierras nunca serán tuyas. Las dejé en manos de los que sí se quedaron, de los que me cuidaron en mis últimos días, mientras tú jugabas a ser madre con otra familia. Ana sollozó a mi lado. El papel crujió entre las manos de Aleida. El silencio era tan espeso que podía escuchar la respiración agitada de mi hermana detrás de mí. Firmé todo ante notario, con una cláusula especial. Si intentas reclamar lo que no te pertenece, créeme que regreso desde donde estoy a ponerte en tu lugar. En vida te tuve mucha paciencia y fue muy blanda contigo, pero de verdad no voy a permitir que acabes de arruinarles la vida a mis nietos. Aleida dejó caer la carta como si le hubiera quemado los dedos. Por un instante,
Vi algo parecido al remordimiento en sus ojos, hasta que se nublaron de rabia pura. «Esa vieja bruja siempre me odió», gritó, pateando el papel por el suelo. «Esto no es justo». El abogado de Aleida intervino con voz meliflua. «Señora, técnicamente ese documento no invalida sus derechos como hija. Podemos». «¿Qué pasa acá? Aleida, ¿ya resolviste?», preguntó un hombre parado en la entrada. Era de un gringo, que hablaba un español muy marcado con su acento estadounidense, un hombre de esos grandes, que se veían imponentes, porque estaba muy alto y pesaba alrededor de 130 kilos, calculé. Fue entonces cuando notamos los movimientos fuera. 2 niños rubios, de unos 8 y 10 años, se asomaban por la ventana de mi casa, curiosos. Detrás de ellos, una adolescente de unos 16 años, con el mismo mentón puntiagudo que Aleida. Ella fumaba un vape con actitud desafiante. «¿Cuántos hijos tienes exactamente?», pregunté con voz helada. «Los que Dios me dio», replicó Aleida, cruzando los brazos. «Tyler y Emily son de Mike. Jessica es de una relación anterior». Ana dejó escapar un gemido. «O sea que a los 6 meses de abandonarnos ya estabas buscando una nueva vida. Nuevo marido, nueva familia». Mike, el marido gringo, se acercó con paso pesado. Olía a bourbon barato y sudor nervioso. «Miren», dijo en un español con fuerte acento. «La cosa es simple. Con la deportación y algunos problemas legales en Texas, necesitamos este lugar. Aleida dice que es suyo. Ana estalló. Su derecho es estar en la cárcel por abandono de menores». Aleida me agarró del brazo con fuerza sorprendente. Quería imponerse, como cuando era niña, pero yo ya no le tenía ni miedo ni respeto de entonces. «Mabel, sé razonable. Tú tienes carrera, vida propia. Mis hijos pequeños no tienen nada, ni siquiera ciudadanía mexicana». La aparté con violencia. ¿Y qué éramos nosotros? ¿Cucarachas? Para ser honesta, no me interesan ni me importan tus problemas. Y estoy segura que a mis hermanos tampoco. Regrésate por donde viniste. El licenciado Serrano parecía hastiado. Decidió repartir citaciones judiciales con elegancia macabra. «Bueno, como no llegan a un acuerdo, tienen 72 horas para presentar su defensa. Después, bueno, la ley es la ley». «Por supuesto que la ley es la ley», les gritó Ana. Y también le dijo: «Mi abuelita no te dejó nada. Solo vas a gastar en vano porque la abuela, si fue precavida, sabía de qué pata cojeabas». Cuando por fin se marcharon, en una camioneta BMW, que seguramente pagaron con lo que debían de pensión alimenticia, nos quedamos temblando en el patio. Ana rompió el silencio. «¿Y ahora? Llame a Carlos y Luis para resolver esto». Los 4 estábamos más que sorprendidos, indignados ante el cinismo de Aleida. Pero Carlos, con la practicidad que siempre había manejado en su vida, nos dijo: «Ahora llamamos al abogado de la abuela y preparamos la contraofensiva. No perdamos tiempo, no vamos a permitir que Aleida nos joda la vida por segunda vez». Llegó el día de presentarnos en el tribunal de familia y sudaba tensión. Aleida ocupaba la primera fila con su nueva familia. Mike fumando disimuladamente en el pasillo, Jessica con audífonos como si esto fuera un aburrido trámite, y los niños pequeños dibujando en tablets. Nosotros, los abandonados, estábamos del otro lado con el licenciado Mendoza, el viejo abogado de la abuela Natividad, y una carpeta azul que guardaba el arma definitiva. El juez Flores, un hombre de cejas pobladas y voz cansada, dio inicio. ¿Tiene la demandante más pruebas para justificar su derecho a la herencia? El licenciado Serrano, el abogado de Aleida, se levantó con soberbia. «Sí, señoría. Presentamos el acta de nacimiento de mi clienta que prueba su filiación con la finada Natividad Rivera. Además, 3 testigos confirmarán que la señora padecía demencia senil al firmar el testamento». El licenciado Mendoza no dejó que terminara. Con calma, colocó un USB en el reproductor. «Con permiso, señoría. Mi difunta clienta anticipó esto. Grabó una declaración jurada ante notario el día que modificó su testamento». La pantalla se encendió, y ahí estaba ella, la abuela Natividad, sentada en su cocina de ladrillos desgastados, con su delantal de flores y las manos cruzadas sobre la mesa. Su voz sonó clara como un campanazo. «Si estás viendo esto, Aleida, es porque volviste para reclamar lo que no sudaste. Te recuerdo algo. Cuando te fuiste al norte, firmaste un papel en la notaría renunciando a tus derechos sobre tus hijos, y sobre todo lo que lleve mi nombre. Lo hiciste para que ningún coyote te exigiera dinero si te deportaban. ¿Te acuerdas?». Aleida palideció como un fantasma. Jessica se arrancó los audífonos, atenta. «Aquí está copia de ese documento».
continuó la abuela en el video, sosteniendo un papel con sello oficial. Y hoy, ante Dios y la ley, declaro que mi casa y terreno son solo de mis nietos, Mabel, Carlos, Ana y Luis, porque ellos sí me cuidaron cuando tú me enterraste en vida. ¡Ese papel es falso!, gritó Aleida saltando de su asiento. ¡Ella me engañó para firmar! El juez golpeó el mazo. Silencio. ¿Tiene el documento original, licenciado Mendoza? El abogado sacó un expediente con sello original. Sí, señoría. Firmado por Aleida Martínez, su nombre de soltera, y certificado por el notario Ignacio Rojas, quien aún vive y está en la sala. Un anciano con bastón asintió desde la última fila. Aleida se desplomó en la silla. El fallo fue rápido. La demandante Aleida Martínez renunció voluntariamente a sus derechos filiales y patrimoniales. Por tanto, carece de legitimación para reclamar la herencia de Natividad Rivera. Costas a cargo de la demandante. Mike maldijo en inglés y arrastró a los niños fuera del juzgado. Jessica se quedó un segundo más, mirándonos con algo que no era odio, sino envidia. Aleida se acercó tambaleante. Ya no olía a perfume caro, sino a derrota. ¿Contentos? Me dejan en la calle. Carlos bloqueó su camino. Como tú nos dejaste a nosotros. Con una diferencia, tú elegiste irte. Nosotros solo te cerramos la puerta que ya habías roto. Se supone que son mis hijos. Deberían ver por mí y sus hermanos ahora que se necesita. Nosotros no te debemos nada. Respondí. Mi abuela fue quien vio por nosotros aún después de muerta. No merecías la gran madre que tuviste. Y nosotros no merecíamos la madre que tuvimos. Aleida solo giró los ojos y se fue. Sin más, ni adiós dijo. Esa noche encendimos veladoras en el altar de la abuela Natividad. Entre fotos descoloridas y flores de cempasúchil, Ana colocó la sentencia judicial. ¿Sabían que la abuela vendió sus aretes de oro para pagar ese video notarial? Revelé, acariciando su marco. El licenciado Mendoza me lo dijo hoy. Luis, el hermano menor que casi no hablaba desde que Aleida apareció, rompió el silencio. Él, menos que todos, tenía recuerdos de Aleida. Para él su madre fue la abuela Natividad. Ella nunca dudó que volvería, ni que nosotros ganaríamos. Todos agradecimos y recordamos momentos con la abuela Natividad, quien fue la que realmente nos vio y nos educó. Afuera, la luna bañaba el terreno que la abuela defendió con uñas y alma. No era solo tierra, era la prueba de que el amor verdadero no se mide en años, sino en sacrificios callados. Aleida intentó regresar unas veces más. Intentó convencernos, apelar a su derecho de hija de y la victimización de madre. No logró nada. Con el tiempo se retiró de la ciudad y no supimos más de ella en varios años. Y ya no importa, esa herida ya la teníamos curada.